Señor nos bendiga, hermanos. Seamos bienvenidos a la casa del Señor. Esta tarde es una tarde muy especial, pues como iglesia celebramos la Santa Cena y quiero, hermanos, que todos los que están, ¿verdad?, aptos para participar de la Cena del Señor, pues esta tarde, hermanos, lo hagamos con gratitud a Dios, pues la celebración de la Cena del Señor es una conmemoración de su muerte, de su sacrificio, de la redención en favor nuestro, ¿verdad? Es dando Jesucristo su vida en favor de la humanidad. Así que esta tarde, hermanos, estamos todos invitados a celebrar la Cena del Señor. Quiero invitarlos esta tarde a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 9. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Posteriormente vamos a leer otros pasajes del mismo capítulo de Nehemías, ¿verdad? Si usted gusta, lo tiene abierto ahí en su Biblia. Si no, pues en su momento estaremos usando las pantallas y ahí estaremos leyendo. Esta tarde quiero, hermanos, que conversemos y que meditemos sobre el tema: celebremos las misericordias de nuestro Dios. Amén. Celebremos las misericordias de nuestro Dios. Nehemías capítulo 9, vamos a estar leyendo. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. De manera especial tenemos a Jamie, ¿verdad? Bienvenida a la casa del Señor, amén. Cada uno de nosotros seamos bienvenidos, hermanos. Este es un buen lugar para venir y terminar el día, amén, dándole gracias al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y oiga qué hicieron: y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Los nombres no son tan interesantes, ¿verdad? Y todos nos enredamos, pero lo que denota el escritor es lo que hicieron. Dice: y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, dijeron esto: levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad,
y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Amén. Tomen asiento, hermanos. El pasaje que hemos leído es un pasaje que nos narra Nehemías, ¿verdad? Este libro que lleva su nombre, y se nos narra la historia de el regreso del pueblo judío del cautiverio de Babilonia y el proceso de restauración del pueblo de Dios en el área espiritual. Cuando el pueblo fue expulsado de esta tierra que Dios les había dado, fue por una razón, y es que se apartaron de Dios, se volvieron, hermanos, idólatras, se hicieron, hermanos, un pueblo rebelde, un pueblo que se apartó de Dios, y a través del profeta Jeremías, Dios le habló a este pueblo antes de expulsarlos con el objetivo de que reflexionaran y que se enmendaran. Y el profeta Jeremías decía, ¿verdad? Palabras de Jehová: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estaba diciendo: me dejaron a mí, que soy la fuente de toda bendición, que soy quien les ha sostenido, que soy quien les ha dado toda esta bendición, quien les ha dado esta tierra, quien les ha dado todo lo que tienen, para irse detrás de quien no les dará nada, porque los ídolos son nadas. Y fueron expulsados de esa tierra y vino destrucción en la tierra, hermanos, de ellos. Al grado de que, hermanos, fueron destruidas las casas en las que vivían, los muros, las murallas que protegían la ciudad fueron quemadas, fueron destruidas, las puertas, hermanos, fueron derribadas y quemadas. Incluso el templo que había, hermanos, en la ciudad fue destruido. Y muchos de los judíos fueron masacrados, fueron asesinados, fueron destruidos. Y otros, los que quedaron vivos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y allá los babilónicos
que sabían que ellos eran un pueblo que tenían un Dios vivo y que alababan a un Dios vivo, les decían: canten los himnos que cantaban ustedes allá en Jerusalén. Creo que lo hacían hasta en son de burla. Así como se burlan de muchos creyentes que después de estar en la casa de Dios, cantando y alabando y bendiciendo el nombre del Señor, son cautivos, son presas del pecado y están, hermanos, atados, y ahora están allá, hermanos, en la inmundicia, y que no eras vos el que cantaba, y que no eras vos el que predicaba, y que no eras vos el que tocaba en el ministerio, y que no eras vos el que andaba de corbata allá en la iglesia, pero ahora están cautivos. ¿Por qué? Por la misma razón que este pueblo, porque no entendieron, porque no, hermanos, supieron, hermanos, agradecer y reconocer las misericordias de Dios. Cuando hablo de misericordia, estoy hablando de la bondad de Dios, del amor de Dios, hermanos, de ese gesto de Dios, de pasar por alto muchas veces nuestras iniquidades, nuestras faltas, y, hermanos, perdonarnos nuestras faltas. Porque a través del profeta Jeremías, Dios seguía hablándole a este pueblo para evitar que ellos fueran castigados y fueran destruidos. Y les decía: párense en los caminos, porque, hermanos, hay hombres, igual que en el tiempo de Jeremías, personas que toman sus propios caminos, dejando el camino recto, el camino de la bendición de Dios, el camino de las grandes bendiciones de Dios. Si es que estar con Dios, hermanos, no es nada malo, es algo bueno, es algo maravilloso estar en la presencia del Señor. Pero otros prefieren darle la espalda a Dios e ir en pos de la iniquidad. Y eso es para su propia destrucción, y eso es para su propio mal. Pero ¿qué pasa, hermanos? Los caminos que el hombre toma le van a llevar a la destrucción. Los caminos que el hombre elige, hermanos, muchas veces son caminos malos, son caminos de muerte, son caminos que al final le van a traer desgracia. Pero el camino que Dios le señala al hombre, la senda que Dios le señala al hombre, hermano, es una senda de bendición, es una senda de paz, es una senda, hermanos, de grandes bendiciones en la vida de aquellos que deciden caminar en el camino de Dios. Por eso Dios le decía a este pueblo: párense en esos caminos que ustedes han elegido, porque esos caminos los van a llevar a la destrucción, y vuélvanse a Jehová, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, porque cuando nos volvemos a Dios alcanzamos misericordia de Dios. Esdras era uno de los que habían traído, hermanos, repatriando a los judíos desde Babilonia. Esdras era un sumo sacerdote, era un escriba. ¿Quién eran los escribas? Eran los que, hermanos, copiaban la ley de Dios. ¿Para qué, hermanos? Porque antes no habían imprentas. Las personas tenían que escribirlo. Y este Esdras era un escriba. Él transcribía para que no hubiera solo una copia, sino que hubieran más, donde el pueblo de Dios podía, hermanos, edificarse. Era un escriba. Este Esdras, hermanos, trajo muchos judíos para repatriarlos y asentarlos en Jerusalén. Y Nehemías fue otro líder judío usado por Dios para traer a otros judíos y asentarse en Jerusalén. Cuando se dio la orden, ¿verdad?, de que podían volver, hermanos, muchos se quedaron allá porque estaban bien en Babilonia, se habían, ¿verdad?, casado, habían hecho familia, se habían establecido. Pero otros querían, hermanos, volver a su tierra y volver a las tierras de sus padres. Y Esdras trajo una cantidad de judíos
¿Se recuerdan que Zorobabel fue el primero que trajo de los repatriados de Babilonia? Zorobabel. La historia cuenta que trajo más de 40,000 judíos en ese regreso a Jerusalén. Y se recuerdan que el propósito de volver a Jerusalén era que reedificaran la ciudad, que reedificaran la casa de Dios, pero a ellos se les había olvidado. Esdras y Nehemías, hermanos, fueron usados por Dios para realizar este proyecto. Pero Esdras fue usado de manera especial, hermanos, para hacer volver al pueblo a Dios. Usted puede leer este libro, yo solo se lo voy a parafrasear. En un momento que estaban sacando toda la escoria, todo, hermanos, la suciedad del templo, encontraron la ley de Dios. Y Esdras comenzó a enseñarle al pueblo la ley de Dios. Porque cuando el pueblo se aparta de la palabra de Dios, hermanos, llega momento en que ya no hay ese espíritu sensible en la vida del creyente que le hace, hermanos, redarguir en su interior cuando usted está obrando mal. Y este pueblo estaba, hermanos, obrando mal, estaban actuando mal, pero cuando Esdras comenzó a enseñar la palabra del Señor, hermanos, comenzaron a enderezar su vida. Y el pasaje que leímos y todo este capítulo 9 nos presenta por lo menos 4 razones por las cuales el pueblo celebraba las misericordias de Dios. Y mientras analizaba estos puntos, me di cuenta que nosotros también podemos celebrar las misericordias de Dios, porque esos mismos principios son aplicables en nuestra vida. El primer principio del que le quiero hablar es la elección soberana de Dios. Dios, dice Esdras, eligió soberanamente a nuestro padre Abraham, quien fue el patriarca de esta gran nación. Dios pudo haber elegido a otra persona. Dios pudo haber tomado de otra manera, hermanos, a otro personaje, pero no, eligió al patriarca Abraham para que fuese el padre de la nación judía. Y la razón la encontramos en el pasaje, porque dice que lo vio que era de corazón recto delante de Dios. Dios pudo haber elegido a cualquier otra persona. Cualquier otra persona podría haber estado esta tarde ocupando su lugar, pero Dios lo eligió a usted soberanamente. Lo escogió de lo más vil del mundo. Nos escogió, hermanos amados, de la miseria del mundo. De ahí nos trajo para sentarnos en lugares celestiales, dice el escritor sagrado Pablo el apóstol, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y nos bendijo, eligiéndonos, hermanos, de entre muchos,
¿Sabe qué dice la Biblia? Que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hermanos, hay lugares que están llenos de multitudes de personas, pero oiga, están camino al infierno, están camino a la condenación. Pero aquí habemos pocos que estamos caminando en el camino que Dios nos ha trazado y estamos seguros que un día estaremos en la patria celestial, estaremos en el reino de los cielos, porque Dios te eligió a ti, hermanos, para salvación. Por esa razón, el pueblo estaba siendo motivado por Esdras, hermanos, ¿para qué? Para que alabaran a Dios, para que bendijeran a Dios. ¿Por qué? Porque habían sido elegidos de entre muchos pueblos. Dijo Dios, no por ser vosotros más que los otros pueblos, los elegí a vosotros, dice el Señor, sino porque Él, hermanos, es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de bondad. Cuando lo vio, hermanos, a Abraham allá, mire, era un idólatra Abraham, pero de ahí lo escogió Dios, de ahí lo trajo, pero lo sacó para hacer de él un siervo para su gloria. Lo sacó para hacer de él una persona que honrara y bendijera su nombre. Nosotros estamos acá, hermanos, no porque nosotros hayamos tenido, hermanos, cosas, verdad, de elogiar. No, Pablo dice, lo más vil y lo más menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquí estamos los que hemos sido elegidos por la misericordia del Señor y que dijimos sí a Cristo Jesús. Por eso alabo la gloria de Dios, hermano. Por eso bendigo al Señor cuando me doy cuenta que yo pude ser uno de los que vagan y que estaba ahí, hermano. Así dice Pablo, que nosotros íbamos en la corriente de este mundo, en el lodo cenagoso, pero Dios en su grande amor y misericordia lo escogió a usted y a mí desde el vientre de nuestras madres. Y aunque muchos anduvimos descarriados, aunque muchos estuvimos, hermanos, metidos en el lodo cenagoso, Dios lo escogió a usted en su soberana voluntad. Por eso la iglesia, hermanos, no debemos perdernos de vista, hermanos, este propósito que Dios lo eligió soberanamente, y debemos alabar y bendecir y exaltar la gloria de Dios. En segundo lugar, Esdras motiva al pueblo, hermano, a celebrar las misericordias de Dios por la liberación gloriosa que hizo cuando ellos estaban cautivos. Los judíos permanecieron cautivos en Egipto por un espacio de 400 años, donde fueron sometidos a trabajos duros. Fueron martirizados, oprimidos. Pero Dios vio sus aflicciones y mandó un libertador. Su nombre fue Moisés. Y Moisés, por obra de Dios, lo sacó con mano poderosa, dice la Biblia, y los libertó. Y Esdras está, hermanos, denotando ese aspecto. Dios pudo haberlos dejado ahí, hermanos, que se murieran, pero Dios seguía amando a este pueblo. Aunque este pueblo era soberbio, era rebelde, era, hermanos, un pueblo difícil de tratar, Dios lo seguía amando. ¿Y sabe por qué? Por amor a Abraham. Por amor a su siervo Abraham, que fue fiel. Por amor a esos grandes hombres que honraron a Dios. Dios seguía obrando en favor de esta nación.
Nosotros también, al igual que ellos, estábamos esclavos. Pero nosotros no éramos esclavos físicos, éramos esclavos espirituales. Algunos éramos esclavos de prácticas no lícitas. Éramos esclavos de vicios. Éramos esclavos del pecado. Y por ende éramos esclavos del diablo. Éramos esclavos de Satanás. Y esta tarde, hermanos, lo invito a celebrar la misericordia de Dios, porque Dios, al igual que a este pueblo, pudo dejarlo abandonado, pero Dios no lo abandonó. A nosotros Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado, no nos ha soltado. ¿Sabe por qué? Porque hay siempre quien clame por nosotros. Ahí están tus padres, ahí están tus hermanos, ahí está la iglesia, ahí están, hermanos, los hijos de Dios clamando unos por otros, pidiendo a Dios misericordia. No es cierto que a muchos de nosotros, ni los familiares, ya nos hacían caso, porque nos identificaban como la oveja negra de la familia. Pero Dios te tenía en la mira. Y Dios estaba dispuesto a hacer cosas maravillosas con tal de libertarte. Y nos libertó. Y Dios hizo tantas cosas para libertarnos. Te mandaba palabra por medio de un amigo. Te mandaba predicadores. Te mandaba en el bus palabra de Dios. Ibas al parque, ahí estaba un loco predicando el evangelio de Jesucristo. Ibas al mercado, ahí estaba una persona hablando de Cristo. Es que Dios te andaba buscando. Es que Dios te quería libertar de esas cadenas invisibles del pecado. Y ahora somos libres para la gloria del Señor. Estábamos atados, estábamos esclavizados. Satanás nos había puesto cadenas de pecado y de maldad. Pero el Evangelio de Juan en el capítulo 8 declara: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El día que venimos a Cristo, el día que nos humillamos delante de Él, el día que pedimos misericordia, así como este pueblo pidió misericordia. Porque cuando estaban en angustia, cuando estaban atribulados, cuando estaban afligidos, clamaron a Dios. Y Dios les escuchó y envió a Moisés. Nosotros estábamos cautivos, no nos envió a un hombre, envió a su Hijo amado para morir en la cruz, aleluya. Y ahí en la cruz Él nos libertó, ahí en la cruz Él clavó el acta que nos era contrario. Ahora somos libres para la gloria del Señor. Somos libres por Jesucristo. Dios tuvo misericordia de nosotros, envió a Jesucristo en forma de hombre y estando en esa condición de hombre se entregó, aleluya. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por amor a vosotros, porque dice la palabra del Señor que Él veía el galardón. No le importó el sufrimiento, Él veía el galardón. Y por eso fue a la cruz, para libertarlo a usted y a mí. Éramos esclavos, pero ahora somos libres. Yo tengo un canto que escribí hace unos años atrás que se llama Ahora soy libre. Dice así: estaba muerto en pecado, esclavo era del mal, hasta que vino Cristo y me dio libertad.
estaba muerto en pecado, esclavo era del mal, hasta que vino Cristo y me dio libertad. Ahora tengo vida, ahora libre soy. Por su gracia voy al cielo, Cristo me redimió. Ahora soy libre, mis cadenas Él rompió. Las cosas viejas pasaron, nueva criatura soy. Esa era la condición mía, esa era la condición suya. Era esclavo, éramos esclavos, pero vino Cristo, aleluya, y rompió esas cadenas y nos dijo: eres libre, y ahora somos libres para su gloria. No vuelva usted, hermanos, a querer ser una vez más esclavo. Ya nos libertó el Señor, vivamos en esa libertad gloriosa y no volvamos a ser esclavos. Mire lo que dice del versículo 11 al 19. Todo lo que Dios hizo para libertar a este pueblo, las obras maravillosas que Él hizo. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Esto es misericordia de Dios, hermano. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Esto es misericordia de Dios. Por eso alabo, hermanos, la gloria del Señor esta tarde. Lo invito a usted a alabar al Señor de los señores, al Rey de los reyes, aleluya. Nosotros somos parecidos a este pueblo, rebeldes, malcriados, soberbios, hermanos, blasfemos, hermanos, no valoramos las cosas que Dios hace por nosotros, pero Dios no nos ha abandonado. Hermanos, no te has muerto del COVID, no te has muerto de cualquier otra enfermedad, porque Dios ha sido misericordioso. Él nos ha sostenido. Seamos
Reconozcamos la misericordia del Señor. No hemos sido fieles, no hemos sido buenos, hemos sido rebeldes, hemos sido malcriados, pero Dios ha tenido misericordia, nos ha sostenido, nos ha soportado, hermanos. Pero ¿sabe por qué? Porque nos ama y Él quiere que enderecemos nuestros pasos antes de que sea demasiado tarde. Imagínate que te hubieras muerto de COVID y así de torcido como andás. Cuando yo estuve bien grave, hermanos, yo sentía que me moría. Yo le dije, Señor, si me vas a llevar, llévame. Pero antes, Señor, ten misericordia, purifica mi alma, límpiame cualquier pecado, Señor. Yo te lo confieso. Pero si no nos da tiempo, ¿ah? ¿Te vas a ir sin Dios y sin esperanza? El que muere en Cristo tiene vida eterna, pero el que se va sin Cristo, hermanos, condenación eterna. Eso ya está claro. Por eso, hermanos, por esa libertad gloriosa que ahora disfrutamos en Cristo Jesús, hermanos, no te olvides de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Tercer lugar, razón por la cual, hermanos, Esdras invitaba a este pueblo a celebrar a Dios, era porque fue un Dios clemente, misericordioso, compasivo. Y así somos nosotros, igual que ese pueblo. Y yo alabo la misericordia de Dios porque Él está presto para perdonar nuestros pecados. Dice a través del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, 1 y 2, creo, búscalo. Esta es misericordia de Dios. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces le damos la espalda a Dios? ¿Cuántas veces hacemos lo que a Dios no le agrada? Y Dios en su misericordia, en vez de matarte y mandarte al infierno, te tiende la mano. Hijo, aquí está mi mano, levántate. ¿Sabe por qué? Porque usted cuesta la sangre de Cristo. Porque yo cuesto la sangre de Cristo. Por eso el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Está extendido hacia la humanidad. El hombre sabio, entendido, dice la Biblia, que busque a Dios. Si hay alguien sabio, si hay alguien entendido, hermanos, ese hombre, esa persona es la que busca a Dios. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Mire lo que dice el versículo: ni se ha grabado para su oído para oír. Cuando el hombre pide a Dios misericordia, cuando el hombre se humilla y confiesa su pecado, alcanza la misericordia del Señor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Y en esta condición muchos pueblos, muchos hijos de Dios que hemos disfrutado ya de esa bendición de haber sido, hermanos, rescatados y libertados por el Señor, nos encontramos. Pero no queremos hacer lo que Esdras está haciendo, confesando a Dios su pecado. Hermanos, hay un proverbio, creo que es 28:13, que dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Jehová. El que lo confiesa. Hay quien, hermanos, bueno, Mientras todavía el Espíritu Santo está redarguyendo allí, hermanos, el corazón, usted se da cuenta cuando le ha fallado a Dios. Y nos hacemos a veces los desentendidos, los que todo está bien. No, hermanos,
Hay un Dios perdonador, pero Él perdona a aquellos que se humillan, aquellos que le buscan humildemente y reconocen sus transgresiones. Mire, Dios perfectamente pudo abandonar a ese pueblo. Y fíjese que en un momento, hermanos, en un momento Dios quiso destruir a este pueblo. En el libro de Éxodo usted encuentra esa historia. Pero ahí estaba un siervo llamado Moisés que intercedió por ese pueblo. ¿Sabe, hermanos, por qué usted y yo muchas veces pecamos y seguimos pecando? Y a usted le parece que, qué chivo, ¿no? Me salgo con las mías. No, es que está uno sentado a la diestra del Padre. Se llama Jesucristo. Dice la Biblia que Él está intercediendo por nosotros. Ya me imagino al Señor, hermano, diciéndole a papá: Padre, ten misericordia de Pedro. Por favor, démosle más oportunidad. Mandémosle un predicador, mandémosle una palabra, hablémosle en sueño, en revelación, tengamos compasión de él, porque si se muere en el pecado se va a ir a eterna condenación. Y entonces, hermanos, Dios perfectamente puede abandonar al hombre a su propia suerte, pero Él, hermanos, conociendo que al hombre sin Dios no le espera nada bueno, Él sigue con los brazos abiertos, con su brazo extendido, para ver si hay alguien, hermanos, sabio, que busque a Dios mientras puede ser hallado, para alcanzar perdón. Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, este pueblo es rebelde, este pueblo no me honra, este pueblo es perverso, este pueblo no se quiere humillar, lo voy a destruir. Y Moisés intercede a Dios y le dice: ¿qué van a decir las naciones vecinas? ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para destruirlos acá, por la razón que no les pudiste dar la tierra. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de ellos. Y Dios tuvo misericordia, y Dios tuvo compasión, y los perdonó, y los perdonó, y los aguantó. Versículo 31 de Nehemías, el capítulo 9. Mire: mas por tus muchas misericordias no los consumiste. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque grande es su fidelidad. Dice el pasaje 31 de Nehemías 9: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente, misericordioso. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ese Dios que tiene un amor grande, un amor inmenso, que perdona el pecado, que pasa por alto nuestras transgresiones. ¿Para qué? Para mostrarnos, hermanos, que tenemos tiempo para ordenar nuestras vidas. Dios es grande en misericordia, que perdona el pecado y las transgresiones, pero hay que buscarlo. Hay que volverse a Él, porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Pero Jesucristo te acerca al Padre. ¿Y cómo, pastor? Limpiándote de pecado. Viniendo a Cristo, su sangre te limpia de todo pecado. Y entonces podemos entrar
hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. En cuarto y último lugar, celebramos la misericordia de Dios. Y Nehemías, el pasaje que leímos, nos relata este punto y es digno de retomarlo para nuestra enseñanza esta tarde. Esdras fue ese líder que guió al pueblo a una búsqueda, a una entrega con Dios. Esdras guió al pueblo a reconocer que eran bendecidos de parte de Dios al tener los mandamientos, las leyes, los estatutos y los preceptos que Dios les había dado. ¿Por qué es necesario que nosotros entendamos que esto es, hermanos, una muestra del amor y la misericordia de Dios? Es que esta palabra es guía en tu vida. Esta palabra es quien te alumbra en este mundo de tinieblas. Y yo debo esta tarde exaltar la misericordia de Dios, porque Él tuvo a bien, hermanos, dejarnos su bendita palabra. Mis palabras, dice el Señor, son espíritu y son vida. Mis palabras son las que te harán andar en medio de las tinieblas con la luz resplandeciente del Señor. Pues el pueblo debía entender, y Esdras se lo dio a conocer, que había que alabar a Dios por haber recibido la palabra. Pero no solo eso, sino también, hermanos, Dios en su infinita misericordia les levantaba constantemente siervos. Dios en el Antiguo Testamento se les llamaba profetas. Dios levantaba hombres de Dios para llevarles una palabra a fin de hacerlos volver al camino recto de Dios. Hoy, hermanos, nosotros podemos alabar y bendecir el nombre del Señor igualmente. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos un libro bendito, un libro santo, un libro sagrado. Este no es cualquier libro, esta es la palabra revelada de Dios para que el hombre conozca la voluntad divina para nuestras vidas. Y hacemos bien en obedecerla, y hacemos bien en ponerla por obra. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Somos oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos es lo que somos, hermano. Pero que esta tarde Dios tenga misericordia y que el Espíritu Santo, hermano, sacuda nuestras vidas, nos redarguya y podamos entender y ser, hermanos, agradecidos y alabar y bendecir la misericordia de Dios por este libro sagrado que tanto bien ha hecho al mundo. Pero, hermanos, no solo al mundo, sino, hermanos, en lo personal, ha hecho tanto bien en mi vida, alumbrando mi ser. Esta palabra ha sido alimento en mi vida. Esta palabra ha sido guía en mi vida. Esta palabra ha sido consuelo en mi vida. Esta palabra ha sido de bendición en mi vida. Y yo lo alabo por habernos regalado este libro sagrado, este libro bendito, quien me trajo la buena nueva de salvación. Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Este libro ha iluminado mi vida. Si esta palabra no me la hubieran dado a conocer, y alabo a Dios por mi madre, por mis padres que me guiaron a través de, hermanos,
mi infancia por medio de esta palabra. Yo escribí un canto para mamá y en ello la elogio, la admiro, porque me supo guiar por el camino del bien por medio de la palabra. Dios dice a los padres: instruyan a los niños en su camino, para que cuando sean grandes no se aparten de él. Dios, al igual que a su pueblo Israel, a nosotros, la iglesia, que somos el pueblo espiritual de Dios el día de hoy, somos el Israel espiritual, nos reveló su palabra también. Pero también nos dio un siervo para que nos redimiese en la cruz del Calvario. Y allá en la cruz pagó el precio de tu redención, de mi redención. Al vertir su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre derramada limpió mi vida, limpió su vida y nos hizo aceptos en el amado. La Biblia dice que Jesucristo, a través de su sangre, nos abrió un camino vivo hasta la presencia de Dios. No teníamos acceso a la presencia de Dios. No éramos pueblo de Dios. Estábamos alejados de la misericordia de Dios. Pero el apóstol Pedro dice: pero ahora vosotros, hablándole a la iglesia, le dice: pero ahora vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Porque un día el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas y fuimos salvos por gracia. Y ahora Dios en su misericordia, Jesucristo en su misericordia, antes de irse al cielo, Efesios 4:11 dice que Él instituyó pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, con un fin, con el fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios Padre nos dio a Jesucristo, entregó su vida en la cruz del Calvario, nos salvó por su misericordia. Y antes de ascender al cielo, escogió hombres idóneos para llevar su glorioso evangelio, a fin de que las almas de los hombres fueran redimidas del pecado y crecieran hasta llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, Jesucristo. Usted y yo estamos aquí por esa bendita misericordia de Dios, que nos escogió en Cristo Jesús para salvación. Hoy estamos aquí y no nos vamos a ir sin darle gracia, porque no es por mérito. No es por mérito suyo, no es por mérito mío, es la infinita misericordia de Dios.